Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos. El Dios de la historia. David engañaba a Aquis, el rey de los filisteos, diciendo que él había entrado en Judea contra los israelitas. Es posible que invadió estos lugares, pero no era cierto que atacaba a los israelitas. Vamos a considerar este asunto. El asunto del engaño de David. Un comentario en una versión de la Biblia lo trata de esta forma. ¿Cómo puede ser, dice el comentarista, que David sea un hombre conforme al corazón de Dios, si miente y engaña de esta forma? Dios aborrece la mentira, y los que hacen la falsedad serán excluidos del cielo. La verdad es que David había pasado un periodo largo de persecución y circunstancias que amenazaba su vida, de forma que aún le está faltando la confianza en Dios mismo. Dios prometió hacerle rey y librarle de sus enemigos, darle una casa segura. Sin embargo, está viviendo un pánico, concluyendo que Dios le había abandonado. Pensó que si quisiera seguir viviendo, tuviera que tomar las cosas en sus propias manos. No cabe duda que deshonró a Dios, pero Dios todavía estaba al lado de su hijo herido, esperando el momento cuando David viera su propia debilidad y volviera a rendirse a los brazos omnipotentes de él, que sí le había estado vigilando todo el tiempo. Este tiempo se realizó en Ziklag, cuando en la hora más amarga de la vida. La Biblia nos dice en capítulo 30, versículo 6 de este libro de Samuel, primero de Samuel: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En la profundidad siempre permaneció su estado delante de Dios, como un corazón, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué es la lección para nosotros? Fijándonos en los errores de David. Bueno, la respuesta es no perder la confianza en Dios nunca. Por haberlo hecho, David cae en muchos errores.
La palabra debemos cambiar. No fueron errores solamente, eran pecados. Así continuó actuando David durante su tiempo entre los filisteos. Aquís creyó a David, pensando que siempre le serviría, siendo aborrecido por Saúl y el pueblo de Israel. Esto era que Aquís deseaba desde el principio. Naturalmente, vio a David como un rebelde. Había sido muy maltratado después de haber contribuido mucho al reino de Saúl. Normalmente debiera ser amargado y lleno de rencor. Lo que pasa es que David no es un hombre natural para que actúe normalmente. Sus emociones y su corazón son todavía controlados por el Dios de Israel, desde que el Espíritu de Dios vino sobre él. Y David todavía ama a su pueblo. Buenas tardes, amigos. Esta es la introducción a nuestro nuevo programa en que vamos adelante con esta historia. Vamos, hacia el fin del libro histórico de Primero de Samuel. Estamos estudiando el asunto de David ahora entre los filisteos. También en unos momentos vamos a ver lo que está pasando con Saúl y Israel en el mismo tiempo. Ya que vamos estudiando esta historia, quiero acordaros, y tengo que decirlo muchas veces, porque es necesario cada vez que entremos en la Biblia, que estemos conscientes de que el Espíritu Santo, el autor de la Biblia, nos está dando un concepto de Dios. Estamos viendo cómo es Dios en medio de todo lo que nos está lo que estamos examinando aquí, lo que está pasando en las historias. Y este concepto que vamos formando será 100% bíblico. Al mismo tiempo, en la Biblia veremos los caminos de Dios, y es el único lugar donde podemos observar y aprender de sus caminos. Porque fuera de la Biblia, los caminos del hombre y del mundo son muy diferentes que los caminos de Dios. Así que estamos en algo, otra vez, muy importante para nuestras vidas, si es que somos cristianos. Porque tenemos que conocer los caminos de Dios para poder caminar en la vida cristiana. Por eso estamos en algo muy importante mientras que vayamos aprendiendo los propósitos de Dios desde el principio hasta el fin, versículo tras versículo, capítulo tras capítulo. Lo que estamos viendo es el desarrollo del plan de Dios. Ahora en Israel. David estamos estudiando porque David toma un papel muy importante en este plan, porque el plan de Dios es el Evangelio y el carácter principal, el personaje principal de su plan es el Señor Jesucristo. Y vamos a ver a David aquí que va a tomar un papel importante, he dicho. ¿Por qué? Porque él llevará la simiente de Cristo. Cristo será de su descendencia de David. Hijo de David fue llamado cuando vino a la tierra. Así que tenemos que hacer caso a la historia de David. Antes estudiamos la historia de Ruth, que fue bisabuela, una moabita, que entró en Belén y dio luz al abuelo de David.
¿Qué estamos estudiando? Estamos estudiando este linaje. Estamos estudiando los personajes que tienen que ver con el plan de Dios. Y debemos estudiarlos todos porque Dios está haciendo una obra en cada una de estas personas. Hemos estado considerando cómo David puede ser un hombre conforme al corazón de Dios si está en el momento engañando. Y hemos visto la razón, que David perdió la confianza en Dios hasta cierto punto, no totalmente, pero por todo lo que está experimentando, porque aún su propia tribu, la tribu de Judá, le ha traicionado. Y así que David está pensando que Dios le ha quitado la mano de su vida, pero esta no es la verdad. Esta no es la verdad. Dios está vigilando por él en cada momento. Y esto es lo que vamos a ver con el tiempo, aunque David todavía tiene que pasar por dificultades. Vamos adelante con esa gran historia de él que va a ser el rey más destacado de todos los reyes de Israel. En capítulo 28 ahora empezamos viendo una vez más a Saúl. Dice que aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, para pelear contra Israel. Es decir, hay 5 príncipes principales de los filisteos. Y ellos ahora ven la oportunidad de atacar a Israel como nunca. Ellos quieren destruir esta nación totalmente. Y Saúl está observando la seriedad de esta situación, el poder, las fuerzas de los filisteos. Y él ve que esta guerra, esta batalla que se va a lanzar, es muy a favor de los filisteos. Ahora, ¿qué hace Saúl? Y dijo Aquis a David, está David con él. Bien sabes que saldrás conmigo a campaña, tú y tus hombres. Respondió David a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que puede hacer tu siervo. Y Aquis dijo a David, muy bien, te haré mi guarda personal de por vida. Aquis es uno de los príncipes, quizás el más importante de los príncipes de los filisteos. Y David le ha engañado. Él ya tiene confianza en David y piensa que le va a ser fiel y lo pone en una posición muy importante. Será él que le guarda al rey personalmente y por toda la vida, de por vida, dice. Bien, David se encuentra atrapado en su propia trampa ahora. Va a la guerra y él se da cuenta de lo que está pasando, que los filisteos están lanzando un esfuerzo muy grande. Y ahora el rey, uno de los reyes, quiere que él vaya con él y que esté a su lado en esa batalla contra Israel. Es una trampa. Y no sé qué David está pensando. Obviamente no peleará contra su propio pueblo. Hemos dicho, David todavía ama a su pueblo a pesar de la traición, a pesar de la persecución del rey. Él no va a pelear en contra de ellos. Aunque es exactamente lo que relataba Aquis que estaba haciendo. Le engañó de esta forma. El alternativo
Si él confiesó que si él diga no voy contigo a esa batalla, no puedo. El alternativo es que estar hallado mentiroso en todo lo que relataba en cuanto de atacar a las ciudades de Judá. Será hallado mentiroso y caerá bajo la ira del rey. David no encuentra otro recurso más que seguir adelante con el plan de Aquís. Sin embargo, Dios está involucrado con su propósito en este asunto. Ahora David, si Dios no le ayuda, está en una trampa tremenda. Y Dios va a sacar a David de las garras del enemigo. La lección para nuestras vidas es: la fe tiene que ser la ruta de la justicia, nunca nuestros esfuerzos. Tenemos que confiar en Dios y no en nosotros mismos. David se puso en esta situación confiando en sí mismo y en el plan que él tiene. Seguro está en apuros. No podemos culparle mucho. Apuros por su vida. Saúl le quiere matar. Él piensa que tarde o temprano le va a matar y por eso se acude a los filisteos. Y con ellos tienen que pensar que David ha perdido su confianza en su pueblo y estaría fiel a ellos. Esta es su propia manera de tratar el asunto. Y para nosotros es una gran lección de ver que nuestros planes en cualquier situación no nos valen, sino que tenemos que seguir confiando y buscando a Dios para que se entremeta en los asuntos de nuestras vidas. Al no ver una salida, que Él obre lo que es correcto. La respuesta al dilema no está en Aquís, quien confía mucho en David. Seguimos adelante. En el versículo 3, ahora Samuel había muerto y todo Israel lo había llorado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había echado de la tierra a los medium y espiritistas. Y se reunieron los filisteos y fueron y acamparon en Sunem. Y Saúl reunió a todo Israel y acamparon en Gilboa. Vamos a leer más de estos dos campamentos en un capítulo que tenemos por adelante. Y se reunieron los filisteos y fueron y acamparon en Sunem. Y Saúl reunió a todo Israel y acamparon en Gilboa. Bien, al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. Vio la fuerza superior de los filisteos. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Ahora vamos al asunto de Saúl. Y veremos cómo ya en la última parte de su vida, lo que siempre fue una vida carnal, lo que ha sido carnal, su vida fue gobernado por la carne, por las ideas humanas, por la mentalidad humana, por las maneras humanas, por la fuerza humana. Él confiaba en la carne, pero lo que va a pasar al último, y ha pasado varias veces en su vida, lo que fue carnal se transformaría en una obra del diablo totalmente. La carne
algo que debemos aprender. Ese es un principio espiritual, como vamos aprendiendo. Estos son los caminos de Dios o los caminos espirituales que nos muestran lo que pasa en el mundo invisible. En este mundo, la carne y el diablo son aliados. Y donde damos lugar a la carne, también lo damos a Satanás, porque la carne le da derecho a entrar. Recuerda este principio. Samuel está muerto, ya, y sepultado en Ramá, así que no vamos a tener una ayuda, un apoyo de él por ninguna manera, aunque ya por años Samuel quedó aparte, no estuvo delante del pueblo porque Saúl era el que mandaba. Y de todos modos, Saúl últimamente no trataba con él, lo estoy diciendo. Saúl expulsaba a los brujos, lo dice el texto. La carne es muy capaz. Si aún tienes celos para una limpieza y reformas, este puede ser algo carnal. Tiene un espectro muy amplio, la carne, que alcanza desde el legalismo hasta el libertinaje. Cosas muy buenas pueden ser hechas por la carne. Vamos a ver el libro de Mateo un momento, porque vamos viendo estos principios espirituales que estamos leyendo por esta historia. Y principalmente en el momento por la vida de Saúl. Saúl nos está enseñando cosas aquí. No son cosas muy buenas, son cosas negativas. Pero es la verdad lo que le está pasando en la vida de Saúl. Y en Mateo, capítulo 23 y versículo 23, Jesús está reprendiendo a los escribas y fariseos, diciendo: hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino. Cosas pequeñas, estaban muy exactos en pagar el 10% de todas estas cosas pequeñas. Pero ¿qué era el problema con ellos? Y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Estamos hablando de que Saúl había echado fuera de Israel a los brujos. Hemos dicho que es un hombre carnal y a la vez él hacía esto que es bueno, echar fuera a los brujos. Pero lo vemos en los fariseos, que eran de igual hipócritas, como dice aquí, y hombres carnales en su manera de ver las cosas, muy exactos en diezmar. Pero las cosas más importantes, lo que es del espíritu, lo que son las cosas espirituales, la justicia, la misericordia y la fidelidad, no lo cumplieron. Podemos ver la misma cosa en la vida de Saúl. Echa fuera a los brujos, al mismo tiempo que él anda en una carnalidad terrible. Y ahora, bueno, vamos a seguir adelante y veremos lo que él hace ahora. Bien, Saúl expulsaba a los brujos. Los fariseos que diezmaban la mente y el eneldo hubieran apedreado a una mujer por adulterio, fueron los responsables por haber matado el esperado Mesías de Israel. Sí, eran principalmente culpables. Saúl de Tarso
fue extremadamente celoso de la ley de sus padres. ¿Se acuerda el de Saúl de Tarso? El que fue convertido y después lo llamamos el apóstol Pablo. Él fue celoso, digo, de la ley de sus padres y al mismo tiempo buscaba la prisión y la muerte por la iglesia amada de Dios. Saúl ve aproximarse los filisteos, ahora unidos en un gran ejército, y también Saúl juntaba a todo Israel, pero el ejército de Israel no comparaba al de los filisteos. Saúl tenía sus raíces en el deseo de los ancianos de Israel: no os dejaré de recordarte de las raíces de Saúl, porque es el secreto de toda su vida. Saúl fue hecho rey porque los ancianos de Israel lo demandaban. En lugar de dejar a Dios dirigir al pueblo, ellos demandaban de Samuel un rey, y Saúl fue el resultado. Ahora vamos a ver lo que pasa en los últimos días de su vida. Toda su vida había recurrido a la mentalidad de la carne. Por eso, al ver el número de los filisteos y su ventaja sobre Israel, tuvo miedo. Como dice el texto aquí en la Biblia, turbó su corazón en gran manera. Su corazón le obliga a tomar pasos, pero no pudo alcanzar a Dios para que le diera una palabra. Ahora quisiera que consideráramos unos comentarios de Matthew Henry, un comentarista. Eso es lo que él opina sobre esta situación. Dice él: Saúl busca una bruja. Si se hubiera humillado cuando Dios no le contestó, si hubiera arrepentido y si hubiera perseverado buscando a Dios, ¿quién sabe si al final Dios le hubiera concedido respuesta? Pero ya que no encuentre una respuesta desde el cielo o de la tierra, resuelve tocar las puertas del infierno a ver si haya un amigo allí. Vemos cómo la historia sigue en versículo 7, capítulo 28, primero de Samuel. Saúl se disfrazó, poniéndose otras ropas, y fue con 2 hombres. Llegaron a la mujer de noche, y él dijo: te ruego que evoques por mí a un espíritu, y que hagas subir al que yo te diga. Pero la mujer le dijo: aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha echado de la tierra a los que son medium y espiritistas. ¿Por qué, pues, pones trampa contra mi vida para hacerme morir? Y Saúl le juró, está disfrazado, recuerda, le juró por el Señor, fíjate, qué cosas, diciendo: vive el Señor, que ningún castigo vendrá sobre ti por esto. Entonces la mujer dijo: ¿a quién debo hacerte subir? Y él respondió: tráeme a Samuel. Bien, cuando la mujer vio a Samuel, clamó a gran voz, y la mujer habló a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado tú? Eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿pero qué ves? Y la mujer respondió a Saúl: veo a un ser divino subiendo de la tierra. Saúl considera ahora otro recurso. Ahora, para una persona que es de Dios, no hay un segundo recurso.
Me has escuchado, es muy importante. No hay un segundo recurso. Dios es la única respuesta para tu vida, para mi vida. Él, como hace muchos años, un veterano, oí decir, Dios es la respuesta divina para cada necesidad humana. Y es muy cierto. No hay un segundo recurso. Este no va a ayudar a Saúl para nada lo que está haciendo. Este acto es la última prueba que Saúl no es de Dios. Le importa más una respuesta que le importe la gloria de Dios. Este paso final a la brujería empezó muy temprano en la carrera de Saúl. Podemos ir al capítulo 15 y versículo 23, varios capítulos atrás, y veremos cómo está manifestándose en él un espíritu malo, porque la rebelión, dice el texto, es como pecado de adivinación. ¿Lo has escuchado? La rebelión. Este era el problema. Saúl es carnal y se manifiesta en su rebelión contra Dios, porque la carnalidad es enemistad contra Dios. La rebelión es como pecado de adivinación. ¿Qué es la adivinación? Es un acto de Satanás. Es por la gente que son siervos de Satanás. La rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y desde entonces Dios está contra Saúl. En Gálatas 5, versículo 19 y 20. Creo que te interesará esta enseñanza de Pablo. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 y 20. Dice, ahora bien, las obras de la carne, está enseñando el apóstol, son evidentes, las cuales son inmoralidad. ¿Qué son estas? Las obras de la carne. Inmoralidad, impureza, sensualidad y, versículo 20, idolatría. Y fíjate en el siguiente, obra de la carne, que da hechicería. ¿Obra de la carne es hechicería? Sí, señor. La carne, si vas siguiendo la carne te conducirá a la hechicería. Te llevará al reino de tinieblas para que te metas en las cosas de los demonios. Hasta allí quería leer. Sigue adelante en la lista. Pero quiero que vean cómo son aliados la carne y el diablo. Y siempre llega a la superficie cuando hay una crisis. Se cree encima Saúl de su propia ley contra los adivinos, o sea, los brujos, los hechiceros, los espiritistas. Está dispuesto a romper la ley que él mismo había hecho contra ellos y va a una mujer con un espíritu de adivinación. ¿Qué te parece? En tiempos antiguos, esas personas eran muy buscadas y ellas ganaban mucho dinero por tener poderes sobrenaturales. Eran populares más tarde en el tiempo de los griegos, que tenían un panteón de dioses y diosas para dotar poderes a sus seguidores. No eran más que demonios. En la historia de Pablo vemos lo mismo.
ya que la cultura y la religión griega todavía dominaban en el Imperio Romano. Pablo libraba a una esclava con un espíritu de adivinación que enriqueció a sus amos. Bueno, Saúl se acude a una bruja de noche disfrazado y ella, consciente de la ley de Saúl, se desconfía. Saúl jura, asegurándola que nada mal la pasaría, y con eso la mujer entró en su negocio. Saúl pide a Samuel. La bruja gritó de miedo al aparecer Samuel, lo tengo en comillas, y por su presencia pudo saber que su cliente era Saúl mismo. Saúl no estaba en ningún estado para ejercitar la justicia a favor de Dios y contra Satanás, y la hace saber que por segunda vez que no la pasará nada. La mujer es pagana y habla el lenguaje de paganos. Dice ella que ve dioses. Lo que ve son espíritus. Ahora, hay diferentes opiniones sobre lo que pasa aquí. Puede ser que es un espíritu familiar. La Biblia habla de tales que se apegan a una persona quizás toda la vida. Espíritus familiares. En el caso de Samuel, no fue para apoyarle seguramente, sino para oponerle. Pero estando muy familiarizado con todas las características de Samuel, pudo imitarle. Pudiera recibir una visión sobrenatural o pudiera ocurrido una circunstancia extraordinaria en que un alma sube del seno de Abraham. Si es el último, jamás ha ocurrido otra cosa igual en toda la Escritura, excepto la apariencia de Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. Seguramente, una cosa sí sabemos, no fue el cuerpo de Samuel, porque él fue sepultado en Ramá. Lo leemos al principio del capítulo. Cuando Samuel, como todos los santos del Antiguo Testamento, fue, y esto es lo que la Biblia dice en cuanto de los santos, fue recogido a su pueblo, su alma. No fue una sesión espiritista normal aquí, porque aún la bruja fue asustada. Como el pueblo recibió lo que demandaba pidiendo un rey, ahora el mismo rey recibe lo que pedía, una obra engañosa. El rey acostumbraba a satisfacerse, no importa lo que le cueste, dispuesto a desafiar el mundo espiritual. Lo ha hecho por muchos años ya. El rico en el infierno pensó que todavía pudiera emplear a Lázaro, primeramente para que moje su lengua en agua, y cuando no pudo, quiso que Lázaro fuera de su descanso y consuela eterno, o consuela a los hermanos, o que fuera a los hermanos del rico como misionero, que se levantara de su consuelo eterno para que sea un misionero entre los hombres otra vez. No logró eso tampoco. Pero el rico pensaba que el mundo lo debe, que él manda, que él es más allá que los demás hombres, y así era Saúl. Él piensa que puede desfiar el mundo de los espíritus. Es aquí lo que pasa con una persona acostumbrada a que otros le sirvan. Muy peligroso. Este personaje, este espíritu, sea quien sea, no tengo la respuesta a qué es eso. Probablemente tomando el papel de Samuel, esto es lo más probable para mí. Desconsuela a Saúl y al final le hubiera sido mejor no haber tomado el paso, eso seguro. Le dijo todo lo que no quiso saber.
y lo hace con gusto, porque el acusador y todos sus siervos esta es su obra preferida: espantar, asustar y desconsolar a la humanidad. Dice que Dios era su enemigo y le ha quitado su reino de Saúl. David será el heredero del trono, porque Saúl era desobediente y está bajo la maldición de Dios. Israel será derrotado por los filisteos en la batalla que viene, que tenemos por delante. Y él mismo y sus hijos morirán en la batalla. Ese espíritu o lo que sea le hace saber estas cosas de antemano. No, hubiera sido mejor ni escucharlo de antemano. Solamente le contó lo que le pasaría, sin una respuesta sobre qué debiera hacer. No le da un consejo. La carga de desesperación y condenación fue demasiado para Saúl y cayó en tierra sin fuerzas. Su situación le había quitado el apetito y no había comido. La sierva de Satanás se hace su amiga y es la única que le ofrece consuelo. Le ofrece comida y al principio él rehúsa, pero como es dominado por la carne, fácilmente cambia de actitud y acepta. Ella prepara un ternero y coció panes. Y así se acabó una noche horrible. Pero lo que seguirá será lo peor. Avanzamos a capítulo 29. Y los primeros 5 versículos lo vamos a leer. Reunieron los filisteos todos sus ejércitos en Afec, mientras los israelitas acamparon junto a la fuente que está en Jezreel. Y los príncipes de los filisteos iban avanzando por cientos y por miles. Y David y sus hombres marchaban en la retaguardia con Aquís. Ahí está nuestro amigo David en medio de su trampa. ¿Qué va a hacer? Los filisteos van a pelear contra el pueblo de Dios y David está en medio de ellos. Entonces los jefes de los filisteos dijeron: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Vas a ver aquí que esa es la manera que Dios va a salvar a David y sus hombres, su banda, de este peligro en que esté. Y Aquís dijo a sus jefes de los filisteos, a los jefes de los filisteos, ve que he dicho que había 5 ciudades principales y estos eran los príncipes sobre estas ciudades. ¿No es este David, dijeron, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo estos días? Que dice Aquís. Él lo está defendiendo esta decisión de llevar a David con él. O más bien, estos años ha estado conmigo. Y no he hallado falta en él desde el día en que se pasó a mí hasta hoy. Claro, es engañado aquí. Ya lo hemos hablado. David le engañó. Pero los jefes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: haz volver a ese hombre y que se vuelva al lugar que le asignaste y no le permitas que descienda a la batalla con nosotros, no sea que en la batalla se convierta en nuestro adversario. Pues, ¿con qué podría hacerse él aceptable a su Señor? ¿No sería con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl mató a los 1000 y David a sus 10,000? Los filisteos vieron la oportunidad de vencer a Saúl
y a Israel. Y están en el plan ahora. Y se juntaron los reyes de las ciudades principales para preparar por una gran batalla. Saúl vio aproximarse este día y por eso tuvo miedo, buscando una mujer espiritista. La batalla aconteció muy al norte del territorio de los filisteos y también lejos del territorio de Benjamín, donde estaba la ciudad de Saúl. Yo no sé, y nadie sabe por qué la batalla tomó lugar allí, pero hay una cosa interesante. Lo que sí se sabe es que muchas batallas serán peleadas en el valle de Jezreel, incluso la última batalla que tomará lugar sobre esta tierra. ¿Cuál? La batalla de Armagedón. Empezará en el valle de Jezreel. Ya he dicho en la historia, en la Biblia y fuera de la Biblia. Este lugar ha sido un campo de batalla, muchas batallas. En medio de esta situación está David, ungido para ser el próximo rey de Israel. Está exiliado de su propio pueblo. Algunos de su propia tribu le han traicionado. Está metido con las fuerzas de los filisteos, armados y preparados para derrotar finalmente a Israel. ¡Qué situación más incómoda! Uno quisiera saber sus pensamientos, sea de David, en este momento. ¿Piensa quizás de ayudar a Israel una vez que empiece la batalla? Es lo que está pensando los príncipes de los filisteos. Eso no podemos saber. Lo que sí, no hay alguna manera de escaparse de su dilema. Y en situaciones semejantes se encuentran a veces los siervos del Señor. Abraham estaba 2 veces en esa situación. Estaba una vez en Egipto y otra vez en el territorio de Abimelech, donde el Señor tenía que librarle, porque David se encontraba en una trampa y no podría él salir. El Señor le tenía que librarle, le digo. El caso de David también está en las manos del Señor, el único que le puede librar de su situación. Su auxilio viene de esta forma. Los príncipes de los filisteos le reconocen y empiezan a quejarse. Aquis le defiende, testificando que él ha sido fiel durante los años. Claro es que David le ha engañado y por ese engaño ha venido el peligro. Vemos muchas veces que un siervo de Dios no hace las cosas bien, pero nunca hallaremos al Señor dando su acuerdo con la maldad que hace. Al que hace mal, le va mal. Los príncipes siguen argumentando, enojados, y demandan que Aquis le despide. Ellos temen, probablemente con razón, por lo que hemos pensado que David volverá contra ellos en la batalla. Ellos razonan que de esta forma pudiera reconciliarse con Saúl el rey. No se han olvidado de su derrota de su campeón filisteo, Goliat. Bueno, amigos, tenemos que dejar la historia por lo pronto. La batalla está por delante. En el siguiente programa vamos a estar contando lo que pasa en esta batalla. Te digo de antemano que no va a ser una historia positiva. No va a ser una historia que nos animaría. Pero lo que pasó es, sí, una historia. La historia entre las historias de los libros históricos en la Biblia.
Y están allí las partes negativas como las partes negativas para enseñarnos lo que debemos y lo que no debemos hacer. Muchas veces por los errores de otros aprendemos a hacer lo que es correcto. Esto yo sé de mi propia vida, no sé tú. Pero yo quiero que Dios nos bendiga, aún estudiando esta historia, que no puede ser más fea, pero hay una bendición en ella para nosotros si aprendamos. Si nosotros podemos aprender la lección y evitar una situación semejante en nuestras vidas. Y esto es lo que queremos. Presentar la palabra de Dios para que tu vida sea bendecida por Él. Esto es lo que queremos. Y estaremos otra vez juntos, estudiando juntos la historia. Ya llegando al fin de este libro de Primero de Samuel. Bien, no diré más. Hasta la próxima vez.